Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria. Gracias al Dios Todopoderoso, Jesús, mi Señor, mi Salvador, mi guía, y como siempre, inicio con la palabra de Dios, Salmo 55, 22. Entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti. Siempre, todas nuestras cargas, todos nuestros problemas, entregarlo al Señor y Él nos dará fortaleza, porque nuestra debilidad es su fortaleza. Recordar que, antes de mi comentario, que el documental Presidentes Dominicanos en la Historia continúa en los cines, sobre todo en los cines de Palacio del Cine. Todos los cines de Palacio del Cine siguen presentando este documental, que es, como hemos dicho, una entretenida historia, clases de historia, donde la familia puede ver, entender y aprender muchas cosas interesantes de nuestros presidentes. Así que gracias por todo el respaldo, gracias al Grupo Corripio, a Palacio del Cine, que nos han dado un gran apoyo permanentemente, y a toda la gente que ha ido a verlo. Miren, yo he estado planteando desde hace tiempo preocupación por el problema educativo, por lo que tiene que ver con el manejo de la educación, por el asunto de los maestros, y evidentemente que esto provoca una serie de situaciones especiales. En el día de hoy, el periódico El Caribe saca un trabajo sumamente interesante sobre lo que tiene que ver con cómo se ha dado el proceso de una gran cantidad de profesores del sistema privado de colegios públicos han pasado en los últimos, básicamente, ¿verdad?, entre 2012 y 2020, los dos gobiernos del presidente Danilo Medina, pero lógicamente era un proceso que empezó desde que en los gobiernos del presidente Leonel Fernández la educación empezó a tener una importancia especial en cuanto a inversión se refería, y posteriormente ya con el 4% en sentido general, la fortaleza que asumió, y entonces se dio ese proceso migratorio, de migración de una gran cantidad de profesores que eran del sector privado, de los colegios privados, y emigraron y están emigrando de manera significativa, o estuvieron emigrando, ¿verdad?, hasta que llegó la pandemia, hacia el sector público. Según estimaciones de los propios responsables de los colegios privados, se estima que alrededor de un 20% de la matrícula de profesores hace esa transición, hace ese paso en los últimos años desde el sector público al sector, desde el sector privado al sector público. ¿Por qué? Porque tradicionalmente las escuelas no tenían, digo yo tradicionalmente, en un momento en que se perdió prácticamente la visión y la fortaleza, y todo el mundo quería tener sus hijos en colegios privados. Los colegios públicos, las escuelas públicas, eran prácticamente para los que no tenían posibilidad de tener recursos, para la gente que estaba muy marginada y sobre todo en los sectores donde había mucha pobreza. Sin embargo, eso cambió de manera significativa, y en este trabajo que sale en el periódico Caribe el día de hoy, hay testimonios de varios profesores y preguntas e investigación sobre por qué, cuáles han sido las causas que han provocado esa migración. Varios profesores, al ser entrevistados de diversas áreas, tanto del área de sociales, del área de matemáticas y del área de instrucción de inglés, 3 profesores de manera específica: Claudia Liriano, Bienvenido Caro y Eddie Cava, profesores de matemáticas, sociales y instructor de inglés de manera respectiva. Al evaluar, dicen que hay varios elementos que luego la periodista que lo hace, Marcela Rodríguez, lo concreta. Dice que hay 4 elementos fundamentales que han servido para esa emigración de una gran cantidad de profesores de los colegios privados al sector público. Lo primero es los grandes incentivos que hay. Es decir, un profesor ahora mismo, hasta ¿verdad?, el año 2020, esperamos que esto continúe a pesar de la pandemia, pero un profesor del sector público, además de su salario nominal, tenía una serie de incentivos importantes por preparación, por tiempo, por una serie de elementos, hasta el punto que yo me sorprendí muchísimo. Yo sabía que había una variación significativa de los ingresos de los docentes dominicanos, pero me sorprendí al leer, por ejemplo, lo siguiente. Un documento del Ministerio de Educación, situación del personal docente en el presupuesto 2020, destaca que desde el 2012 al 2020, la nómina docente se incrementó un 333.62%. Es decir, alrededor de casi 80 millones en términos absolutos
Esa variación implicaba que un maestro, o sea, se crearon, ¿verdad?, muchas situaciones especiales, nuevas plazas docentes, pensiones y jubilaciones muy bien pagadas, hubo una variación significativa y un aumento de cada uno de esos elementos, y se llegó en un momento un maestro a ganar entre 30 y 40 mil pesos solo por una tanda. Yo recuerdo cuando, ¿verdad?, yo estaba en la escuela pública, o muchos de nosotros estábamos en la escuela pública, nadie pensaba que un maestro pudiera tener un ingreso tan significativo. Dicen los propios maestros que eso es por una tanda nada más, pero con los incentivos, con las facilidades, con una serie de elementos, un maestro podía estar ganando entre 80 y 100 mil pesos, que es un salario, digamos, significativo en este tiempo. Entonces, esto se produjo en este periodo y a esto se agrega, y este es un elemento sumamente importante. Que es más, Eury, que es más que lo que gana un profesor a medio tiempo, un profesor universitario a medio tiempo. Oye, eso. Mucho más, mucho más. Un profesor a tiempo completo en la UAS, que es la mejor paga, aunque es muy mal paga, gana entre 90 y 110 mil pesos. Exacto. O sea, esto se produjo entre 2012, reitero, y 2020. ¿Cuál fue otro elemento que valoran mucho los que están dando este paso? Lo segundo que valora mucho es la garantía o estabilidad laboral. ¿Qué significa eso? Hay regulaciones de los colegios, eso es verdad, todo el mundo sabe que hay ciertos niveles de regulaciones, pero también sabemos que hay más niveles de abuso desde el punto de vista laboral en un colegio privado que en una escuela pública. ¿Por qué? Por una razón elemental. Muchos dirán, bueno, eso es parte del sindicalismo, pero la ADP, o sea, la Asociación Dominicana de Profesores, o sea, el gremio que agrupa a los profesores es un gremio sumamente fuerte, muy combativo desde el punto de vista de defender a los maestros, y esto garantiza, dicen ellos, una estabilidad laboral. Es decir, no es solamente por mi trabajo profesional, sino que si se comete un abuso contra mí, yo tengo posibilidades de que no me cancelen, sino investiguen a ver qué pasó, y bueno, si es verdad, me van a cancelar, pero mientras tanto, no me pueden, como en el caso, dicen ellos mismos, en el caso del sector privado, que desde que un maestro tiene un asunto, ya es para afuera que va y listo, no tiene ni siquiera derecho. Lamentablemente, eso establecen los que han dado esta transición, que es un elemento que debería el Ministerio de Educación manejarlo. Lo tercero es otro elemento que ha sido también, digamos, un asunto de mucha discusión, pero que le garantiza eso de la estabilidad laboral a los maestros, que es la cooperativa de maestros. Todo el mundo sabe que la cooperativa de maestros, independientemente de lo que usted pueda pensar y de muchísimas cosas que han dicho hasta ministros de Educación, la cooperativa de maestros ha funcionado como un elemento de suma fortaleza económica para los más de 100.000 maestros públicos que hay en la República Dominicana en este momento. Por miles de razones. Usted podrá decir lo que sea, pero es una institución que sabe manejar sus recursos, que invierte en los maestros desde el punto de vista de sus reivindicaciones sociales, porque no es para preparación. La cooperativa es para, sobre todo, ayuda en términos de que tengan condiciones desde el punto de vista humano, en sus casas, que tengan viviendas, que tengan todos los medios que necesitan para aumentar su calidad de vida, porque el problema ya de preparación docente es otra situación. Pero la Cooperativa Nacional de Maestros ha jugado un papel fundamental en esa estabilidad laboral de los maestros del área pública. Y finalmente, el aspecto que valoran los que están dando este paso es un seguro médico especializado, que a pesar de que es verdad que ha tenido algunas situaciones especiales, sigue siendo un seguro que funciona. Es decir, es verdad que han habido algunas situaciones, como pasa en todo lo que tiene que ver con aspectos públicos en República Dominicana, pero en sentido general, el seguro médico, o sea, 4 aspectos han sido fundamentales para garantizar esa migración de una gran cantidad de profesores, más del 20%, de acuerdo a las evaluaciones que se han hecho, del área privada hacia el área pública, porque hoy día, señores, estoy hablando hasta el 2020, ahora después de la pandemia hay que hacer un reajuste, hay una serie de situaciones todavía que darse, pero se mantiene. Desde el 2012 al 2020 hubo una consolidación de la escuela pública en todos los órdenes desde el punto de vista de la estabilidad, tanto laboral como profesional, del magisterio. Confirmado por los mismos, por el sector privado, confirmado por Educa, que también da una valoración sobre esto, y sobre todo por el ministerio, el propio Ministerio de Educación, porque uno de sus la viceministra Ligia Pérez es entrevistada en este trabajo que saca el periódico El Caribe Hoy, y ella misma confirma que ciertamente esos 4 aspectos, reitero,
Incentivos muy especiales que llevan a que un maestro, que aunque tiene un salario nominal entre 30 y 40 mil pesos, pueda llegar casi a 100 mil pesos de salario. La garantía o estabilidad laboral, defensa de un gran sindicato, más el respeto que ha habido de todos los últimos ministros de educación. La Cooperativa Nacional de Maestros, que le da cierto nivel de estabilidad y garantía, y un seguro médico especializado. Esa es la orientación que el sector público debe mantener en casi todas las áreas, porque evidencia que ciertamente para la mayor parte de la población que no puede pagar un colegio, las escuelas públicas siguen siendo y tienen que seguir siendo, por eso mi preocupación por el concurso docente, tienen que seguir siendo un área de confianza para la mayoría de la población que no puede pagar un colegio privado. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.